في البدء كان الكلمة. Al principio existía la palabra. 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 والكلمة كان عند الله. Y la palabra estaba junto a Dios. 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 وكان الكلمة الله. Y la palabra era Dios. 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 هذا كان في البدء عند الله. Al principio estaba junto a Dios. 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 كل شيء به كان. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. وبغيره لم يكن شيء مما كان. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. فيه كانت الحياة. En ella estaba la vida. 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 والحياة كانت نور الناس. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. والنور يضيء في الظلمة. La luz brilla en las tinieblas. 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 والظلمة لم تدركه. Y las tinieblas no la vencieron. 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 كان إنسان مرسل من الله. Apareció un hombre enviado por Dios. 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 اسمه يوحنا. Que se llamaba Juan. 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 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. لكي يؤمن الكل بواسطته. Para que todos creyeran
por medio de él, para que todos creyeran por medio de él, para que todos creyeran por medio de él, para que todos creyeran por medio de él, para que todos creyeran por medio de él, para que todos creyeran por medio de él, para que todos creyeran por medio de él. لم يكن هو النور. Él no era la luz, 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 بل ليشهد للنور. sino el testigo de la luz, 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 sino el testigo de la luz. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. كان في العالم. Ella estaba en el mundo. 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 وكون العالم به. Y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo fue hecho por medio de ella. Y el mundo fue hecho por medio de ella. ولم يعرفه العالم. Y el mundo no la conoció. 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 إلى خاصته جاء. Vino a los suyos, 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 vino a los suyos. وخاصته لم تقبله. Y los suyos no la recibieron. 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 وأما كل الذين قبلوه. Pero a todos los que la recibieron, 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 pero a todos los que la recibieron. فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. A los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. الذين ولدوا ليس من دم. Ellos no nacieron de la sangre. 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 Ellos no nac
Ellos no nacieron de la sangre,
ولا من مشيئة جسد ni por obra de la carne, 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 ولا من مشيئة رجل ni de la voluntad del hombre, 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 بل من الله sino que fueron engendrados por Dios, 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 sino que fueron engendrados por Dios. والكلمة صار جسدا Y la palabra se hizo carne, 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 وحل بيننا y habitó entre nosotros, 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 y habitó entre nosotros. ورأينا مجده Y nosotros hemos visto su gloria, 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 y nosotros hemos visto su gloria. مجدا كما لوحيد من الآب La gloria que recibe del Padre como Hijo único, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, la gloria que recibe del Padre como Hijo único. مملوء نعمة وحقا Lleno de gracia y de verdad, 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 lleno de gracia y de verdad. يوحنا شهد له ونادى قائلا Juan da testimonio de él al declarar. 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 هذا هو الذي قلت عنه Este es aquel del que yo dije. 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 إن الذي يأتي بعدي El que viene después de mí, 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 صار قدامي me ha precedido, 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 لأنه كان قبلي porque existía antes que yo, 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 porque existía antes que yo. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا De su plenitud todos nosotros hemos participado. 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 ونعمة فوق نعمة Y hemos recibido gracia sobre gracia. Y hemos recibido gracia sobre gracia.
y hemos recibido gracia sobre gracia, 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 y hemos recibido gracia sobre gracia. لأن الناموس بموسى أعطي Porque la ley fue dada por medio de Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. الله لم يره أحد قط. Nadie ha visto jamás a Dios. 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 الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. وهذه هي شهادة يوحنا. Este es el testimonio que dio Juan. 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 حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén. ليسألوه من أنت. Para preguntarles, ¿quién eres tú? 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 فاعترف ولم ينكر. Él confesó y no lo ocultó. 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 وأقر إني لست أنا المسيح. Yo no soy el Mesías, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías, sino que dijo claramente. فسألوه إذا ماذا؟
¿Quién eres entonces? Le preguntaron. 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 إيليا أنت؟ ¿Eres Elías? 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 فقال لست أنا. Juan dijo, no. 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 النبي أنت؟ ¿Eres el profeta? 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 فأجاب له. Tampoco respondió, tampoco respondió, tampoco respondió, tampoco respondió, tampoco respondió, tampoco respondió, tampoco respondió. فقالوا له: Ellos insistieron, ellos insistieron, ellos insistieron, ellos insistieron, ellos insistieron, ellos insistieron, ellos insistieron. من أنت؟ ¿Quién eres? 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 لنعطي جوابا Para que podamos dar una respuesta, 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 para que podamos dar una respuesta. للذين أرسلونا. A los que nos han enviado, 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 a los que nos han enviado. ماذا تقول عن نفسك؟ ¿Qué dices de ti mismo? 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 قال: Y él les dijo, 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 y él les dijo: أنا صوت صارخ في البرية. Yo soy una voz que grita en el desierto. Yo soy una voz que grita en el desierto. Yo soy una voz que grita en el desierto. Yo soy una voz que grita en el desierto. Yo soy una voz que grita en el desierto. Yo soy una voz que grita en el desierto. Yo soy una voz que grita en el desierto. قوموا طريق الرب. Allan en el camino del Señor. 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 كما قال أشعياء النبي. Como dijo el profeta Isaías. 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 وكان المرسلون من الفريسيين. Algunos de los enviados eran fariseos. 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 فسألوه وقالوا له: Y volvieron a preguntarle, 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 y volvieron a preguntarle: فما بالك تعمد؟ ¿Por qué bautizas entonces? 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 إن كنت لست المسيح. Si tú no eres el Mesías, 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 si tú no eres el Mesías,
si tú no eres el Mesías, si tú no eres el Mesías, ولا إيليا ni Elías, 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 ولا النبي ni el profeta, 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 ni el profeta. أجابهم يوحنا قائلا Juan respondió, Juan respondió, Juan respondió, Juan respondió, Juan respondió, Juan respondió, Juan respondió. أنا أعمد بماء Yo bautizo con agua, 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 ولكن في وسطكم pero en medio de ustedes, 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 قائم hay alguien, 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 الذي لستم تعرفونه al que ustedes no conocen, 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 al que ustedes no conocen. هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي Él viene después de mí, 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 الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. هذا كان في بيت عبرة Todo esto sucedió en Betania, 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 في عبر الأردن al otro lado del Jordán, 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 حيث كان يوحنا يعمد donde Juan bautizaba, 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 donde Juan bautizaba. وفي الغد Al día siguiente, 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 نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال vio Juan acercarse a Jesús y dijo, 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 هوذا حمل الله este es el Cordero de Dios, 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 الذي يرفع خطية العالم que quita el pecado del mundo, 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 que quita el pecado del mundo. هذا هو الذي قلت عنه A él me refería cuando dije, 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 a él me refería cuando dije. يأتي بعدي رجل
Después de mí viene un hombre. 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 صار قدامي. Que me ha tomado la delantera. 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 لأنه كان قبلي. Porque existía antes que yo. 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 وأنا لم أكن أعرفه. Yo no lo conocía. 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 لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. Pero he venido a bautizar con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Pero he venido a bautizar con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Pero he venido a bautizar con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Pero he venido a bautizar con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Pero he venido a bautizar con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Pero he venido a bautizar con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Pero he venido a bautizar con agua, para que él fuera manifestado a Israel. وشهد يوحنا قائلا. Y Juan dio este testimonio. 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 إني قد رأيت الروح نازلا. He visto al Espíritu descender. 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 مثل حمامة من السماء. Del cielo, en forma de paloma. 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 فاستقر عليه. Y permanecer sobre él. 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 وأنا لم أكن أعرفه. Yo no lo conocía. 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 ولكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذلك قال لي. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él. فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo.
Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. Yo lo he visto y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Yo lo he visto y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Yo lo he visto y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Yo lo he visto y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Yo lo he visto y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Yo lo he visto y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. Yo lo he visto y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا. Al día siguiente estaba Juan otra vez. 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 هو واثنان من تلاميذه. Allí con dos de sus discípulos. 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 فنظر إلى يسوع ماشيا فقال. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo. 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 هوذا حمل الله. Este es el Cordero de Dios. 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 فسمعه التلميذان يتكلم. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, 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 فتبع يسوع. siguieron a Jesús, 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 siguieron a Jesús. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما. Él se dio vuelta y viendo lo que lo seguían, les preguntó. Él se dio vuelta y viendo lo que lo seguían, les preguntó. Él se dio vuelta y viendo lo que lo seguían, les preguntó. Él se dio vuelta y viendo lo que lo seguían, les preguntó. Él se dio vuelta y viendo lo que lo seguían, les preguntó. Él se dio vuelta y viendo lo que lo seguían, les preguntó. Él se dio vuelta y viendo lo que lo seguían, les preguntó. ماذا تطلبان؟ ¿Qué quieren? 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 فقال. Ellos les respondieron. 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 ربي. Rabí, 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 rabí. الذي تفسيره يا معلم. Que traducido significa maestro. 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 أين تمكث؟ ¿Dónde vives? 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 فقال لهما تعاليا وانظرا. Vengan y lo verán, les dijo. Vengan y lo verán, les dijo. Vengan y lo verán, les dijo.
Vengan y lo verán, les dijo. Vengan y lo verán, les dijo. Vengan y lo verán, les dijo. Vengan y lo verán, les dijo. فأتيا ونظر أين كان يسكن. Fueron y vieron dónde vivía. 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 ومكث عنده ذلك اليوم. Y se quedaron con él ese día. 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 وكان نحو الساعة 10. Era alrededor de las 4 de la tarde. 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 كان إندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. هذا وجد أولا أخاه سمعان. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón. فقال له. Y le dijo, 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 y le dijo. قد وجدنا مسيا. Hemos encontrado el Mesías, 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 hemos encontrado el Mesías. الذي تفسيره المسيح. Que traducido significa Cristo, 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 que traducido significa Cristo. فجاء به إلى يسوع. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. 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 فنظر إليه يسوع وقال. Jesús lo miró y le dijo, 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 Jesús lo miró y le dijo. أنت سمعان. Tú eres Simón, ابن يونا. el hijo de Juan, 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 el hijo de Juan. أنت تدعى صفا. Tú te llamarás Cefas. Tú te llamarás Cefas, 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 tú te llamarás Cefas. الذي تفسيره بطرس. Que traducido significa Pedro, que traducido significa Pedro, que traducido significa Pedro, que traducido significa Pedro, que traducido significa Pedro. Que traducido significa Pedro, que traducido significa
Pedro. في الغد Al día siguiente, 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 al día siguiente. أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل. Jesús resolvió partir hacia Galilea. 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 فوجد فيلبس فقال له Encontró a Felipe y le dijo. 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 اتبعني. Sígueme, 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 sígueme. وكان فيلبس من بيت صيدا. Felipe era de Betsaida. 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 من مدينة أندراوس وبطرس. La ciudad de Andrés y de Pedro. 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 فيلبس وجد نثنائيل وقال له Felipe encontró a Natael y le dijo. 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 وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. يسوع. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. ابن يوسف الذي من الناصرة. El hijo de José de Nazaret, 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 el hijo de José de Nazaret. فقال له نثنائيل Natael le preguntó, 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 Natael le preguntó. أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? 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 قال له فيلبس تعال وانظر. Ven y verás, le dijo Felipe. 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 ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه Al ver llegar a Natael, Jesús dijo. 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 هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. Un hombre sin doblez. Este es un verdadero israelita. Un hombre sin doblez. Este es un verdadero israelita. Un hombre sin doblez. Este es un verdadero israelita. Un hombre sin doblez.
Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Este es un verdadero israelita. قال له نسنائيل من أين تعرفني؟ ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. 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 أجاب يسوع وقال له Jesús le respondió. 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 قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك. Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. أجاب نثنائيل وقال له Natanael le respondió. 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 يا معلم أنت ابن الله. Maestro, ¿tú eres el Hijo de Dios? 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 أنت ملك إسرائيل. Tú eres el Rey de Israel, 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 tú eres el Rey de Israel. أجاب يسوع وقال له Jesús continuó, Jesús continuó, Jesús continuó, Jesús continuó, Jesús continuó, Jesús continuó, Jesús continuó. هل آمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? سوف ترى أعظم من هذا. Verás cosas más grandes todavía. 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 وقال له Y agregó, y agregó, y agregó, y agregó, y agregó, y agregó, y agregó. الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة. Les aseguro que verán el cielo abierto. 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 وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.